Ir a buscar el acento. Ahí está. Para ver este tema, lo que vamos a hacer es repasar cuáles fueron las deformaciones que tuvimos en los diferentes sistemas. Es decir, si analizo las deformaciones, yo digo, a ver, ¿cuáles fueron las consideraciones de deformación? Se me ocurre empezar por acá porque ayuda a volver a ver. Si yo de una barra tomo el axil, supongamos que tenga una faja de barra, una porción de la barra. Esta es mi porción de barra, ahí está, que tiene una longitud diferencial de x. Le aplico un normal y se tiene un normal. Dice, solo tiene normal, provoca exageradamente una deformación de este tipo. Es decir, la barra se alarga. ¿Cuánto se alarga? Bueno, habíamos dicho que el corrimiento en la dirección del eje X lo íbamos a llamar U, la dirección de IB, la dirección de ZW, y se nos había ocurrido pensar en relacionar, y acá parecía una relación existente, considerando la relación entre diferencial de U sobre el diferencial de X. Esta fue la relación que manejamos. O sea, ¿cuánto se alarga por unidad de longitud? ¿Cuánto se alarga por unidad de longitud? Habíamos llegado a una expresión que decía que esto eran las tensiones debidas al esfuerzo axil, y además habíamos visto que la relación existente entre deformaciones y tensiones estaba asociada a la ley de Hooke, que nos llevaba a pensar finalmente que estas deformaciones específicas las podíamos terminar por escribir como el esfuerzo normal sobre este conjunto de dos parámetros que van a aparecer en todos los casos, que bueno, algunos lo llaman de condición de rigidez axil a este juego de dos parámetros. Es algo importantísimo estos nombres, no tiene importancia alguna, simplemente que van a ver que estos dos parámetros, la solicitación arriba y los dos parámetros abajo, parecen ser que se van a presentar en todos los casos. Torsor. Repaso, es un repaso de lo que vimos para ir armando acá. Cuando vimos el torsor, acá la magnitud que le estoy aplicando a la pieza resulta ser, a diferencia del anterior, que era una fuerza, ahora lo que aplico no es una fuerza, sino que lo que aplico es un par. Entonces aplico un par. Dice, cuando aplico un par, la expresión complementaria, es decir, lo que provoca este momento torsor, es un giro. Antes, un alargamiento. Ahora, un giro. Vuelco ese giro sobre la cara de adelante para que se visualice y digo, esto vino así, exageradamente, vino para acá. Acá está el giro que sufrió esta barra, como es un giro en la dirección donde tengo el par aplicado lo tengo en la dirección del eje X, el giro es en la dirección del eje X, y entonces se nos ocurrió volver a trabajar diciendo, ¿y qué pasa si relaciono lo que gira por unidad de longitud? Y fue así como apareció lo que llamamos la curvatura en la dirección del eje X. La curvatura no fue más que lo que giró por unidad de longitud. Igual que el anterior, un giro por unidad de longitud. Y ese giro por unidad de longitud vino a quedar relacionado, recordarán ustedes, ese giro por unidad de longitud, esa curvatura, vino a quedar armada de la siguiente manera. Nos quedó el momento torsor arriba, y abajo, en todos los casos, nos quedó
el módulo de elasticidad transversal, fíjense en el anterior, era el longitudinal, porque el esfuerzo axial genera tensiones normales, pero el torsor genera tangenciales. Quiere decir que si acá había módulo de elasticidad longitudinal, acá tiene que haber, producto de ese cambio de tensiones, módulo de elasticidad transversal, y como hay par, acá aparece inercia. En este caso, una inercia particular llamada polar, y acá está la relación existente entre estos dos. Creo que es amigable la expresión. Y después se nos ocurrió decir, bueno, apliquémosle flexión. Cuando me meto en flexión, yo puedo tener flexiones en dos direcciones. Bueno, tomemos una, cualquiera de las dos, para trabajar con esa y ver la expresión que lo relaciona. Necesito una faja elemental, tal cual la que yo vengo trabajando. Dice, acá está mi faja elemental. Ahora me quedó chamfleada esa faja. Y dice que este es el diferencial de X. ¿Qué pasa si yo le pongo, vamos a dibujar mi terna por acá? Dice, este es el eje X, acá está el eje Y saliente, por acá baja el eje Z. Dice, ¿qué pasa si le pongo un par? Si le pongo otra vez un momento. Si es un momento, es un giro, ingeniero. Fenómeno. Es un giro. Fíjense cómo este momento en Y provoca un giro de las caras en Y. ¿Qué hace con las caras? Dice, mire, esta cara, la parte de arriba la mete hacia adentro, la parte de abajo la saca hacia afuera. Y lo mismo le hace esta cara, la parte de arriba la mete hacia adentro, la parte de abajo la saca hacia afuera. Es decir, estira las fibras inferiores, comprime las superiores, y dice, si pudiese relacionar, dice, acá está la magnitud de giro entre una y otra, y ese giro es un diferencial de θ en I. Y si quiero encontrar la curvatura, en este caso, la curvatura en I, de más está decir que hay curvatura en Z, pero para no complicar la lámina, me quedo con una sola, porque la otra es análoga, estoy analizando cuánto gira por unidad de longitud. Y eso se entiende, es el giro por unidad de longitud. ¿Y qué dice? Y dice que ese giro en unidad de longitud va a depender del momento flexor aplicado sobre, y acá abajo que viene, dice, viene módulo de elasticidad longitudinal. ¿Por qué? Porque esto genera tensiones normales. Y aparece otra vez momento de inercia. Antes fue polar, pero ahora es inercia referido al eje Y. Y acá está la expresión que gobierna este tramo. Finalmente, ¿qué pasa si trabajo con la última variable? La última variable podría ser el cortante. Se toma una faja elemental. Y a ver si lo puedo hacer que sea cuadradito. Ahí está, una maravilla, una joya. Acá me aparece el eje X. Acá aparece el eje X. Acá aparece el eje Y. Y acá el Z. Y trabajo con una de ellas, no trabajo con las dos. Recuerden, puedo tener dos. Dice, acá tengo el eje. Acá le puse un cortante y un cortante. ¿Y qué hace estos dos cortantes? Provoca esta deformación. Exageradamente provoca esta deformación. ¿Cuánto descendió? Bueno, descendió un diferencial omega. Acá no tiene nombre esta relación, pero lo cierto es que yo podría hablar de la relación existente entre este sobre este. ¿Y de qué depende? Y depende, siguiendo la lógica de lo que venimos trabajando, depende del cortante en Z. Acá abajo viene, al igual que lo que apareció acá, condición de rigidez de torsión, condición de rigidez
a flexión, bueno, acá tiene que aparecer la condición de rigidez de corte. Esa presión dice, ¿genera tangenciales o normales? Tangenciales. Entonces es una fuerza o un par. Una fuerza. Si es fuerza es área, porque si es par es inercia. Vale. Y acá, no sé si ustedes me dirán si lo contó, no lo contó, si llegó hasta este punto. Acá hay un factor que afecta esta dirección. Y este factor lo tengo que considerar, se llama factor de forma, tiene un nombre. No sé si lo vieron en caseta, yo en el curso de los miércoles no lo llegué a desarrollar. Pregunto si lo desarrolló Luis, por ahí Luis lo contó, si no trataremos de verlo hoy. Eso sí es engorroso porque es toda matemática para adelante y para atrás. ¿Lo vieron? Ese factor de forma. No, creo que no. Pues. No. Bien. Algunos autores hablan de trabajar esta área como área reducida. ¿Cómo la reduce? Dicen, toman el factor de área y lo dividen. O sea, toman el área y lo dividen por este factor de forma. Nosotros no trabajamos con esta expresión, pero por ahí hurgan en algún libro y se encuentran este concepto. No es más que agarrar el área y dividirlo por este factor de forma. Este factor de forma procuraremos verlo hoy. Lo que pasa es que ciertamente para barras esbeltas la incidencia de la deformación por corte es pequeña. Factor de forma. O sea, claramente, ¿qué dice un factor de forma? Que depende de la forma de la sección transversal, ¿qué afectación tiene? O sea que no depende de la fuerza. No, es algo así. Este factor de forma es lo mismo que el área, que la inercia, que el baricentro, que el radio de giro. Es una propiedad de la sección transversal. Lo que sí, para cerrar esta primera lámina, si es que la pudimos, si no generó dudas, ustedes me dicen si generó dudas o no. Acá hay dos cosas que se marcan claramente como distintas. Estas dos, las dos primeras, claramente la barra se deforma conservando la dirección del eje. Mientras que en este segundo caso, la barra se deforma en la dirección transversal al eje. O sea, deja de tener aparece al eje de barra, ¿no? Lo que se conoce como eje curvo. El eje deja de ser recto. En las dos primeras el eje es recto. Tracciono la barra se estira, pero el eje se conserva. Torsiono la barra se deforma por torsión, pero el eje se conserva. Ahora, cuando le aplico flexión, claramente le aplico flexión y no aparece esa condición. Yo agarro la barra, la tracciono, mantiene la condición. La torsiono, el eje no se deforma. Ahora, cuando le aplico flexión, miren lo que pasa. Le aplico flexión y miren lo que pasa. Y si le aplico corte, y estas rebanadas se corren una respecto de la otra. ¿Qué voy a estudiar? La segunda, porque las dos primeras ya las estudiamos. Los desplazamientos inducidos por axil y torsión fueron vistos. Lo que no fue visto es esta segunda parte. ¿Alguna duda, alguna inquietud que se haya presentado con esta primera imagen? Bien, parecería. Por mi parte no. Bien. No es cuestión de buscar cosas que no se entendieron.
Vuelvo sobre la segunda parte. Entonces me paro en la pieza más simple que se me puede ocurrir. Una viga simplemente apoyada. Y me voy a meter en tratar de estudiar qué le pasa a la pieza simplemente apoyada. La cargo con la carga más simple que se me puede ocurrir. Una carga P. ¿Qué le pasa a la pieza? La pieza se deforma. Miro una rebanada por acá. Esa misma rebanada que tenía allá arriba, ahora la pormenorizo, dice, a una distancia X. Acá está el eje Y, acá está el eje Z. Se me ocurre estudiar esa rebanada, ¿y qué me encuentro? Exageradamente, porque si no, no se ve. Que cambia la forma. Dice, es ahí como. Voy a tratar de dibujar esa rebanada más grande para ver si puedo llegar a visualizarla y ustedes me dirán si se entiende o no. Exagero lo que muestro. Permítanme que voy a hacer un cambio para que no nos genere error. Porque acá aparecen superpuestos dos efectos, que son la flexión y el cortante. Y en una primera instancia no quiero meterme con el corte, porque el corte es poco significativo. Le voy a poner dos pares iguales, con lo cual tengo una flexión constante y no tengo corte. Inhibe en algo lo que voy a desarrollar en lo más mínimo. Pero es para que no quede registrado que me metí simultáneamente con los dos temas. ¿Por qué no necesito meterme simultáneamente? Porque es válido el principio de superposición de efectos, es decir, puedo agarrar el primero y sumarle el segundo. Entonces tengo la libertad de separarme en dos. Pero para que la imagen inicial no tenga ese error, no es un error, pero no cometa esa imprudencia de meterme con ese tema superpuesto, lo dejo manifiesto así. El M es constante. Y creo que se ve claramente cómo gira las dos caras. Quiere decir que si yo pudiese seguir para arriba esta cara y seguir para arriba esta cara, por acá aparecería lo que se llama el centro de curvatura, que es el torno del cual, el centro de curvatura no es más que el torno del cual rota la sección. Y creo que eso se entiende. ¿Se acuerdan que había un plano neutro de fibras que ni se alargaban ni se acortaban? Porque estas dos caras rotaron, pero hay un plano neutro. Ese plano neutro, supongamos que está por acá. O sea, si el segmento original era un segmento diferencial de X, acá. Quiere decir que este plano neutro también es un segmento diferencial de X. Pero sin embargo lo llamo diferencial de X. Y alguien dice, perdóneme, ¿no era que no se alargaba? Sí, hay un cambio de nombre y lo explico por qué. Hago esta salvedad del cambio de nombre no porque sea una cosa caprichosa, sino porque el diferencial de X habla de un eje recto. Acá se mantiene la longitud, pero no es exactamente igual al diferencial de X, porque este segmento, que si bien conserva la longitud, ahora es sobre un eje curvo. Entonces le cambié el nombre y dije, es aproximadamente, para que se entienda igual, pero es simplemente un ajuste en la terminología para que se vea lo que quiero marcar. Es el segmento que no alargó ni acortó y vino a parar hasta acá. Dice, esta distancia es lo que se conoce como el radio de curvatura, es decir, el radio de curvatura. Pregunto, en nuestras piezas,
¿este radio de curvatura es grande o pequeño? Las barras que nosotros manejamos. ¿Es grande Pequeño. o pequeño? Pequeño puede ser, porque son poquitos. No, yo diría grande, Al revés, para mí es grande. porque pues se deforma poco, entonces las dos caras siguen estando cuasi paralelas, entonces queda muy, muy lejos el centro de curvatura. Perfecto. Es esta segunda definición. Si la pieza se deformase mucho, el radio de curvatura es pequeño. Pero como nuestra deformación le dice, ya se deformó, pero no lo vi, pero es que ya se deformó, pero es que si yo se lo muestro, no estoy en las pequeñas deformaciones. Las deformaciones son de este tenor. Dice, pero no las logra apreciar. Y sí, claro, usted no las aprecia porque apenitas. Y como es apenitas, ese radio de curvatura se va hasta el infinito. Y más allá. Y ahora se me ocurre pensar esto. Si yo agarro y dibujo esta cara, la vuelvo a dibujar paralela acá. Esto es 1, 1. Y se me ocurre decir, ¿qué pasa si me tomo una distancia z para analizar esa fibra? Dice, bueno, mire, sobre esa distancia z no hay duda de que esto repite, atento a la construcción que usted hizo, eso vuelve a ser el mismo diferencial. Pero acá, se pone de manifiesto todo lo que se alargó esa fibra. ¿Cuánto se alargó? Dice, mire, se alargó epsilon x por diferencial de x. O si usted quiere, diferencial de 1. ¿Hasta acá los vamos bien? ¿Se entiende el dibujito? Porque lo importante es entender los dibujitos. Es una cuestión física. Ahora vamos a jugar algunas relaciones que nos van a ayudar a verlo. ¿Muy complicadas? No, para nada. No, se entiende bien. Bien, pero el radio de curvatura es la inversa de la curvatura. Esto es una cuestión matemática. La curvatura en I dice ser, tal cual lo que vimos antes, el diferencial de Titani sobre el diferencial de X. ¿Cuál era el diferencial de Titani? Este ángulo vector. Que es el mismo, si ustedes quieren, que está acá, ¿no? Pero simplemente por construcción, porque yo construí una paralela, con lo cual este es el diferencial de Titani. O sea, acá me apareció 1 sobre el radio de curvatura. Y yo ahora multiplico el radio de curvatura por el diferencial de Titani, o sea, multiplico esta magnitud, el radio, por el giro, lo que obtengo es ese segmento llamado diferencial de X. Si eso mismo lo practico acá dentro de esta expresión, acá, si multiplico el z por el diferencial de θ, multiplico el z por el diferencial de θ, lo que obtengo es epsilon x diferencial de x. Y ahí tengo una relación que me dice, bueno, si relaciono estos dos, se me ocurre relacionarlo de alguna manera, yo podría decir que z diferencial de Titani es igual fíjense, paso el diferencial de x acá abajo, y me aparece acá epsilon x. O sea, puedo escribir que epsilon x no es más que z
por la curvatura en la dirección de Y. Perfecto. Acá encontré una relación existente que me puede ser de utilidad. ¿Por qué me puede ser de utilidad? Porque si me acuerdo, las tensiones sigma X no eran más que el módulo de elasticidad, relación de vida Hooke, módulo de elasticidad por epsilon X. Quiere decir que si quiero calcular las tensiones, yo podría decir que es el módulo de elasticidad por la curvatura en Y por Z. Detalle importante, porque me marca claramente que a mayor Z tengo mayor tensión. ¿Por qué es así? Y porque hay una cosa que es clara, el módulo de elasticidad de la pieza no cambia, y la curvatura, es decir, lo que gira una cara respecto del anterior, ese giro para todos los puntos de la cara es el mismo, con lo cual aumenta claramente las tensiones cuanto mayor es el Z. Eso indica de que las tensiones son más grandes en el contorno de pieza, o arriba, o abajo, o a derecha o a izquierda de la barra, según qué momento flexor tenga el juego. Bien, parece una relación importante, una relación interesante de descubrir. Acá hemos encontrado una relación que nos servía, pero ya esta ya la habíamos visto. Sí, esta la habíamos visto, ¿no? No nos aportó demasiado. Quizás la que nos pueda servir es tratar de despejar cuánto vale la curvatura. Dice, bueno, la curvatura la podríamos sacar porque las tensiones sigma Z, sigma X, habíamos visto que eran el momento flexor en Y sobre el momento de inercia por esa distancia que usted analizó llamada Z. Con lo cual, si ahora asocio esta expresión, me encuentro con una expresión que usted ya nos contó que la teníamos, pero que todo está jugando a volver a ver acá que aparecía y dice, entonces claramente la curvatura en Y. ¿Qué es eso de relacionar el diferencial de θ I sobre el diferencial de X? Va a ser igual al momento flexor en Y sobre EJI. Acá está. Esta fue la que los contamos. Y todo salió de este juego de relaciones entre sí. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Yo lo que hice fue construir cosas que ya teníamos a partir de un dibujito. Y ahora voy a buscar cuál era la expresión matemática de lo que conocíamos como la curvatura. Y esta expresión matemática es engorrosa. Sí, es engorrosa. Pero ahora vamos a tratar de simplificar si es que podemos. Y a ver si podemos, mientras que guardemos lógica con nuestro planteo. No sé si se acordarán, pero la curvatura hablaba de la derivada segunda de W respecto de X dos veces. De abajo aparecía un término que era un corchete por acá y era 1 más la derivada primera de W respecto de X elevado al cuadrado y todo elevado a la 3 medios. Mamadera, que empezamos bien. Pero no se asuste. Esta era la expresión de la curvatura. Pero antes de meternos con la expresión de la curvatura, veamos qué es W, porque si no, no sabemos qué es lo que estamos hablando. Dice, en realidad lo que me interesa es, en todo momento, poder establecer, vamos a cambiar de color para que se vea, poder establecer cuánto desciende este valor que está acá, es el W que depende de qué X yo considere. Es decir, es el corrimiento del eje de barra a su nueva posición de eje curvo.
porque la pieza se deforma hacia abajo. Ahora, parado en esa posición de saber de lo que hablo, que es el W, ya podría ponerme a analizar si yo me pongo a mirar esta derivada que está acá. O sea, si vuelvo otra vez a esta imagen, a esa que está ahí, y pienso en esa derivada. Cuando esto es grande, es una historia. Pero cuando esto es extremadamente pequeño, como lo que nos pasa a nosotros, que la pieza se deforma apenas, si la función W es muy pequeña, la derivada de esa función será grande o mucho, pero mucho más pequeña que la anterior. Voy de nuevo. El corrimiento hacia abajo, en grandes deformaciones serían esto, pero nuestra pieza hace esto. Dice, pero no veo que se deforme, es que si se lo muestro me fui de las pequeñas. Entonces, como el W es muy pequeño, la derivada de esa función resulta ser muy, pero muy pequeña. O sea, esta derivada primera es muy, pero muy pequeño respecto de 1. Con lo cual, como ese valor es muy, muy pequeño, podría aceptar que este resultado es 0. Y entonces simplifico la expresión porque me quedo con que la curvatura la puedo trabajar como la derivada segunda de W respecto de X 2 veces. Bien. ¿No me lo puede contar físicamente un poco más claro? Eso es lo que voy a intentar ahora. Esto fue el desarrollo matemático y la justificación de por qué el corchete inferior lo hago desaparecer. Porque todo me quedó 1 abajo. Si este término es 0, esto me quedó 1. Con lo cual me quedó solo la parte de arriba. Pero tratemos de verlo desde lo físico. Dice, tengo una viga simplemente apoyada. Voy a exagerar la deformada para que se pueda seguir apreciando, porque si no, no puedo contarlo, pero creo que se va a entender. Este es 0, este es 0. Le pasó la pieza. Grosera deformación. ¿Dónde fui a parar? Bueno, fui a parar por acá. Voy a buscar un punto X por acá. La sección original de esa barra está vacía. Y en ese mismo punto, cuando lo vengo a buscar acá abajo, está así. ¿Sí? Esa es la sección transversal de la barra. La que dibujé como rayita es la sección transversal. Fíjense que en todo momento es perpendicular al eje de mi barra. Claro, en una primera instancia, cuando no hay par, es perpendicular al eje de la barra recta. En la segunda instancia, cuando la condición es deformada, es perpendicular al eje curvo de la barra. Muy bien. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando cuánto desciende este punto de acá hasta acá para poder definirlo. Ahí quiero saber cuánto es esta magnitud. Entonces, vengo y digo, ¿y si yo trazo por acá la tangente a ese punto? ¿Qué sería la tangente? Dice, mire, la tangente sería el ángulo, fíjense, acá está la barra en su posición de eje recto, dice, este sería el ángulo, acá, este ángulo. Es el ángulo, tita. ¿Y qué giró esa cara?
no diferencial de θ, porque ahora hablo de lo que gira una sección. Esta sección, en su posición final, pasó a estar así, quiere decir que de acá hay un giro. ¿Cuánto vale ese giro? Es un giro en la dirección del eje Y. Por favor, no se pierdan, porque lo que me interesa es que disfruten en todo momento, ¿eh? Es un giro en la dirección de Y. La pregunta es, ¿ese giro es grande o muy, pero muy pequeño? Dice, no, mire, ese giro es muy pequeño. Ah, si es muy pequeño, una de las cosas que se aprecia es que es aproximadamente igual a la tangente de θ. El ángulo y la tangente para valores muy pequeños se confunden, son exactamente el mismo número. Dice, ¿y cómo lo puedo calcular? Y es fácil, usted podría calcularlo como la derivada, la tangente de la función no es más que la derivada de la función. La derivada de esta función. Pero entonces quiere decir que si eso es así, si yo derivo θ respecto de X, lo que me encuentro la derivada segunda de W respecto de X. ¿Sí? Y esto no es más que la curvatura en Y. Acá llegué a la misma conclusión por un camino un poco más amigable. ¿Dónde está lo que antes perdimos? Bueno, antes perdimos la derivada primera de la expresión de la curvatura. Perdimos es esta igualdad que fijé acá. Como el giro y la tangente en valores extremadamente pequeños son prácticamente coincidentes, es que yo pude perder esta expresión. Por primera vez relacioné lo que desciende con la curvatura. Porque aquí, que hace un rato atrás, en la imagen anterior, había logrado vincular la curvatura al flexor, dividiéndola por el módulo de elasticidad y la inercia. Esto era del cuadro anterior. Quiere decir que yo podría vincular ambas expresiones y por primera vez pude vincular cuánto provoca de descenso del eje de barra un flexor aplicado. Tengo que serles honestos. Acá hay un problema de signo producto de la terna. ¿Se puede explicar? No me parece que sea fundamental. Ustedes podrán aceptar que para que estas expresiones en función de terna, digo de no explicarlo porque lleva rato y no quiero gastar tiempo en algo que pueden aceptar, va a requerir un signo menos en la adecuación. Es simplemente una adaptación para poder meter la terna acá en juego. Acá ese violeta es un engaña pichanga que Alonso no contó. ¿Lo puedo contar? Sí, lo puedo contar. Pero lo que me interesa no es detenerme ahí, me interesa detenerme acá. O sea que usted me dice que si yo le aplico un flexor constante, 2m constante, ¿yo podría saber cuánto es la magnitud de lo que desciende el punto? Sí. Porque fíjese que si usted procede a integrar una vez la función, le aparece menos mi sobre ji por x más una constante de integración. Y si deriva, se integra una vez más, perdón,
le aparece MI sobre JI por X cuadrado sobre 2 más C1 por X más C2. Y si pudiese sacar las dos constantes de integración, acá tengo la expresión matemática que me dice cuánto vale la ecuación de esta curva. ¿Sí? Se la suele llamar curva elástica. Entonces acá necesito especialistas de condiciones de borde, porque todo se resuelve si a alguien se les ocurre cuáles son las condiciones de borde que me ayuden a resolver este problema. Saber poner las condiciones de borde es la solución. Algunas ¿No había dicho que la derivada primera de W era 0? la derivada primera. ¿De W no era 0? Sí, pero dentro de esta expresión de curvatura. No la puedo asimilar cuando trabajo sobre esta relación. Ok. ¿Cuáles son las condiciones de borde? ¿Entendió lo que expliqué, no? O sea, Puede esta ser. derivada la puedo despreciar, pero no puedo despreciar la integración que estoy haciendo, porque si no me saca que todo es cero. Puede ser que alguno sea que para un X igual a 0, digamos, en un vínculo no haya W. Bien, bien. Con más firmeza, nada más. O sea, vos me dijiste que para X igual 0, a ver si te entendí, este corrimiento es nulo. ¿Es eso lo que me dijiste? Claro. Fíjate que si esa condición se cumple, C2 es 0. Otra condición, siguiendo la misma lógica, podría ser ir al otro extremo. Después vamos a ver que hay más condiciones de borde, pero para la primera que se nos ocurre, podríamos ir por las dos más amigables. Y tratar de despejar acá cuánto vale C1, que es la otra constante. Fíjense, ahora C2 se fue, esto es L, esto es L, este L se simplifica con L porque esto es 0, esto es 0, esto es L, y esto es L, este es 0. Con lo cual acá pierdo un L, pero todo el término es esto que está acá. No tengo mucha dificultad, me quedo que C1 es M1, el signo lo pierdo, por L, uno de los L cuadrados se me fue, 2EJI. Y por primera vez estoy llegando ahí. Estoy llegando a escribir la primera de las funciones, y dice, bueno, esta, finalmente me quedó una cosa así, dice W, en función de X, va a valer menos MI, me va a quedar pegado, lo corro para abajo. Sobre JI. Se multiplica X cuadrado sobre 2. Y acá me aparece más MI por L sobre 2EJI. Que multiplica X. Hermosa expresión, acá está. Les pregunto, ¿qué puede ser lo que al ingeniero le puede interesar más? ¿Todos los valores tienen igual grado de importancia?
¿Nos interesan todas las tensiones que corresponden a todos los puntos o buscamos alguna tensión en particular cuando me meto en flexión? ¿Cuál es la El que máximo. Máximo. podría ser que cuánto se deforma esta viga simplemente apoyada con dos pares en la punta, el máximo podría ser mi valor más significativo, el que más me interesa. Parece que sí. Busquemos el máximo. Entonces saca un máximo. Bueno, si yo quiero sacar el máximo, lo que tendría que hacer es, como criterio, hacer la derivada de esta función, que por supuesto no vamos a hacer. Es muy pava. Respecto de x igual a 0. ¿Por qué no lo vamos a hacer? ¿Dónde está ese máximo? Para x igual a... L sobre 2. Correcto, diría Susana. L sobre 2. Reemplazo L sobre 2 y saco el W máximo. Reemplazo, me meto adentro y saco el W máximo. Y dice que este W máximo vale ml cuadrado 8 EJI. ¿Qué es lo que puede ser llamativo de esta expresión que vale la pena remarcar? Dice, mire, la deformada máxima o el desplazamiento máximo del punto está atado a que si yo duplico el momento, se duplica la deformación. Si yo cambio el módulo de elasticidad y lo torno un módulo de elasticidad, es inversamente, cambio la inercia y es inversamente proporcional. Pero cuidado, si cambio la longitud, si yo cambio la longitud, están ahí, ¿no? ¿Hola? Sí, sí. Sí, sí, acá estamos. Te escuchamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Si yo cambio la longitud, interviene elevada al cuadrado. Una observación que tengo que tener en cuenta. Interviene elevada al cuadrado. Sigo. ¿Dudas hasta acá? Aplico lo mismo, pero quiero aplicar sobre un elemento que es un poco más interesante que esto. Salvo que haya quedado alguna duda en esta construcción. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer una viga, viga, simplemente apoyada, con carga distribuida uniforme. No es que diga simplemente apoyar, viguita por acá. Ahora voy a contarles que voy a dejar de lado por un instante las deformaciones inducidas por cortante, no las voy a tomar en cuenta por el momento, porque las puedo adicionar, sí, porque es válida superposición de efectos, sí, y solo me voy a quedar con la deflexión. Más adelante vamos a ver que la incidencia es muy pequeña, pero para eso necesito ir hasta el factor de forma, y eso es engorroso matemáticamente, y nos va a llevar su tiempo. Pero lo más lindo es esto. Yo quiero venir a buscar acá y esto se deforma. Ahí. Y entonces me paro por acá y quiero calcular cuánto vale este complemento. Entonces, puedo aplicar la anterior que decía que la derivada segunda de W respecto de X dos veces era igual a menos M en X sobre JI. Sí, puedo. Lo único que tengo que saber es escribir esta función. Entonces voy a quedar en el máximo la Q por L cuadrado 8, pero ahora necesito poder escribir
¿Cuánto vale esta función acá? Bueno, tampoco es tan difícil, o sea, este valor es Q por L sobre 2. Con lo cual, si me paro a escribir esa expresión, yo podría decir que Mx es Q por L sobre 2. Para que no se pierdan con la terna, acá está X, acá está Y, acá está Z. Dice, y ese par es positivo, y la distancia que va de acá hasta acá es L menos X. Y consideré la reacción del vínculo. Pero ahora le tengo que restar este pedacito que tengo de carga distribuida que está puesta acá, que trabaja generando una resultante por acá, que está a esta distancia de acá. Dice, bueno, eso sería restarle Q que multiplica a L menos X, y la distancia vuelve a ser L menos X, pero la mitad. Ah. Con lo cual, esta función momento flexor que tengo que hacer intervenir, la tengo perfectamente definida. Dice que ese valor es pasaje de término de por medio, Q sobre 2. Y acá me aparece L por X menos X cuadrado. Bien. Ya está. Ahora me meto acá adentro, trabajo la integración y no tengo mayor problema. ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna inquietud hasta acá? Meto la función dentro de la expresión anterior y empiezo el trabajo de integrar. Entonces voy con la primera de las integrales. Integro la función anterior. Y me aparece que acá aparece el menos que venía de arriba, menos, dice, aparece el Q va a estar, sí señor, el 2 va a estar, sí señor, el EJI lo traigo de arriba, sí señor, va a estar, y al integrar acá me aparece un LX cuadrado sobre 2 menos X cubo 3. Tic, más C1. Integro una vez más. Y me aparece menos X, perdón, Q sobre 2EJI, Q sobre 2EJI. Y acá me aparece el X cubo sobre 6 menos X cuarta sobre 12 más C1 por X más C2. ¿Dudas de este bodrio? ¿Alguien se me perdió? ¿Puedo No, aplicar? no, se entiende, pero es cuentoso. ¿Cómo? Perdón. No, que se entiende, pero es medio cuentoso. Es cuentoso, sí, pero mirá, es cuentoso, pero digamos, es amigable, no es una cosa no tan amigable. La expresión del momento en X creo que está fácilmente vista acá. No me metí a hacer el desarrollo y de acá te expresé un compacto que lo salteé el desarrollo, para que no nos gastemos horas haciendo desarrollos que no tiene sentido. O sea, te mostré cómo armarla y te saqué. Después lo único que hice fue integrar una vez, otra vez. Sí, es cuentoso, sí. ¿Meto las mismas condiciones de borde?
Sí, puedo usar las mismas condiciones de borde que usé arriba, porque las condiciones de borde no me cambiaron. ¿Qué me aparece con las condiciones de borde? Y dice, bueno, para x igual 0, este corrimiento es nulo. Y si es nulo, de nuevo se repite que este es nulo. Sigo. La otra condición de borde sería, para x igual y aparece que este corrimiento es nulo también. Y si me meto adentro de eso, para que no me llames cuentoso como me acabas de llamar, no me meto, te lo dejo sin meter. Y aparece el C1. El C1 sale de reemplazar L adentro de esta expresión y despejar el C1. Nada imposible, pero no es donde me quiero meter. Me quiero meter en lo que realmente es significativo. ¿Qué es lo significativo? Las condiciones de borde. Y que para poder entrar en esta expresión yo tengo que encontrar cuánto vale la variación del flexor. Eso sí es importante. Si yo puedo escribir la función del momento flexor, puedo sacar la elástica de deformación. Final, reemplazando de acá el valor de C1 que no calculé, no determiné. Reemplazo y saco y llego a una expresión final que la muestro acá. Dice, me quedó Q. La escribo, la copio nada más. Es JI. Esta es importante que la mires porque vas a ver que vamos a arribar a la misma, bajo otro formato, menos Q sobre JI. Por L, X cubo sobre 12 es un polinomio de cuarto grado más Q por X por L cubo sobre 24 EJI. Vuelvo a preguntarme, ahora que ya encontré esta función, ¿salté los pasos matemáticos? Sí, señor, los salté. ¿Debería llegar? Sí, sí. Está bien. ¿Qué es lo que le interesa al ingeniero? El máximo de función. ¿Dónde se da ese máximo de función? Bueno, el W máximo saldría de derivar esa función, pero está claro que por un problema de simetría claramente visto, es decir, ¿cuándo hablamos de que una estructura es simétrica? ¿Cuándo cumple qué? Desde el punto de vista de su configuración geométrica es simétrica. Espere, no es simétrica. Acá tengo un apoyo fijo y acá tengo un apoyo móvil, esto no es simétrico. Sí, en eso tiene razón. Lo que pasa es que, si me permite, para llevarlo a esa condición que a priori parece tener simetría, es cierto lo que usted dice que la condición geométrica no se manifiesta, pero observe esto. O sea, usted le podría, para ese estado de carga, suprimir el apoyo móvil horizontal que configura el fijo, es decir, suprimir uno de los dos apoyos que arman este apoyo fijo, el horizontal, y nada se vería alterado, con lo cual tendría un móvil acá, ahora sí tiene configuración geométrica. Y la segunda cosa dice que la configuración de carga también sea simétrica. Dice, sí, la carga distribuida tras un eje de simetría es simétrica. Con lo cual está claro que en el punto medio debería tener
el máximo. Pero si alguien tiene dudas, es cuestión de ponerse a derivar esto, igualar a 0 y sacar el L. Yo no lo voy a hacer. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque ni siquiera me voy a meter en hacer este reemplazo. Solamente voy a traer este resultado, 5,384. Un resultado que los va a acompañar, que se lo tendrían que acordar de memoria, L, y acá, por favor, le vamos a cambiar el color. Cuarta. EJI. Observen un detalle, no un detalle menor. Ahora, si usted duplica la carga, es directamente proporcional a la carga, inversamente proporcional al módulo de elasticidad, inversamente proporcional al momento de inercia, pero cuidado que usted le cambia 20 centímetros en la longitud de 4 metros y la deformación pasa a incrementarse en forma grosera, porque como va elevado a la cuarta, 4 elevado a la cuarta no es lo mismo que 4,20 elevado a la cuarta. Entonces la incidencia de la longitud en la deformación es muy importante. Es el parámetro que define valores respecto a deformación. ¿Qué se suele hacer? Se suele acotar que esta deformación respecto de la longitud de barra esté en el orden de la luz en 300 o de la luz en 500. Se lo define de esta manera. Se restringe esa deformación. ¿Alguna duda hasta acá? Es cierto, me salteo pasos. Ese es profeso que me salteo pasos porque tengo un objetivo que es mostrar lo significativo, no que sea hacer pasos matemáticos. Voy a hacer un tercer ejercicio. Este tercer ejercicio, ejercicio 3, cambia la esencia de lo que venimos trabajando, porque en vez de ser una viga simplemente apoyada, es una viga doblemente empotrada. Con carga uniformemente distribuida. Y ahora la cosa se complica porque si usted le dijo doblemente empotrada, a mí a priori me suena que esto es hiperestático y que nosotros este hiperestático nunca lo resolvimos. ¿Sí? ¿Podríamos resolver? Sí, aplicando el método de las incógnitas estáticas que ya vimos, tranquilamente lo podríamos hacer. De hecho, creo que está propuesto en alguno de los ejercicios a que se pongan a resolverlo como un paso para ir tendiendo un puente a lo que sigue, la materia que sigue, es resolver sistemas hiperestáticos. Pero no es motivo de esta clase. El motivo de esta clase es estudiar las elásticas de deformación. En la primera parte. Porque en la segunda parte va a aparecer algo que ustedes adoran, que es trabajos virtuales. ¿O no lo adoran? En general no es algo que... Ayúdenme a pensar, si tuviese que dibujar la elástica, ¿cómo es la elástica de esto? Porque acá, esta elástica arrancó acá con un giro θ y terminó con un giro θb. O sea, arranca libre, con lo cual se deforma para abajo. Pero ahora la pieza está empotrada, con lo cual giro no hay. No puede haber giro. No puede haber giro. O sea que usted me dice que esto tiene que salir de esta manera. Acá no hay giro.
¿Es simétrica? Sí, porque su configuración geométrica es simétrica. Sí, porque su configuración de cargas es simétrica. Es simétrica. Ahora, ¿cómo es la elástica? Dice, mire, tiene que salir horizontal, va a bajar, acá va a haber un punto de inflexión, es decir, cambia la curvatura, va bajando y vas empezando a subir otra vez, vuelve a aparecer el punto de inflexión, cambia la curvatura, y la forma es esta. Dice, cuando usted se para a buscar en una posición X cuánto vale este descenso, es lo que uno podría intentar buscar a partir de esa ecuación que nos dimos, que era trabajar con la derivada segunda como menos m en x sobre ji. Acá tengo un problema, porque yo no sabría cómo escribir esa función m en x. Esta función, si no resuelvo previamente el hiperestático, no sé cómo escribir esta función. Es evidente que acá debe aparecer un par que hace que esta tangente, ese giro que tenía en la figura anterior, la empuje hacia arriba. Acá también da la sensación de la presencia de un par que hace que esto lo empuje hacia arriba hasta anular el giro, con lo cual la presunción es que un diagrama de momento flexor medianamente admisible podría pensarse en arrancar con un par negativo, terminar con un par negativo, colgar acá la misma parábola Q por L cuadrado 8, que viene a quedar más o menos graficada así. Y todo estaría bárbaro para definir cuánto vale este valor de mx si yo supiese cuánto vale este valor ma o este valor mb. Pero no lo sé. En realidad yo sí lo sé, pero porque hice ya el curso que sigue. Y es una ventaja que ustedes no tienen. La que sí puedo escribir con toda claridad, a pesar de ser un sistema hiperestático, es la que sigue función. La función que sigue sí la puedo escribir, porque sé que se va a repartir la mitad de carga de los dos lados por igual. Con lo cual, cuando quiera escribir la función constante, esa sí la puedo escribir. Y esa función constante arranca acá, termina acá, y va variando linealmente pasando por 0 acá. Tiqui, 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 tiqui. Este es negativo, este es positivo, y este es el corte, y este es Q por L sobre. Y esta es la función mi, y esta es la función Q sub z, pero esta no la puedo escribir. Acá se entendió por qué me trabé con respecto al concepto que había usado anteriormente. El concepto era reemplazar el mx, pero el mx ahora no lo sé escribir. Y la pregunta que me hago es, juguemos un cachito las relaciones a ver qué pasa. Les propongo esto. Derivemos la función anterior. O sea, hagamos la derivada tercera. Derivemos la función anterior. Y me queda menos la derivada. Lo único que es variable es el mx. El EJI no es variable. Respecto de x, esto sí es variable. Y me queda 1 sobre EJI. Estoy tratando de encontrar algún artilugio para resolver la construcción de las elásticas de deformación a partir de cargas. Si pudiese. Y ahora pregunto, ¿qué es esto? El corte en Z. Dice que esta función
es menos cortante en Z sobre J. Y ahora se me ocurre, perdón, esta es la derivada tercera, mil disculpas. Hago la derivada cuarta. Y si divido, hago la derivada de la función anterior, me queda menos. Y la pregunta del millón, ¿qué es esto? Menos la carga en Z. Bien, es menos la carga en Z. Lo repasamos por las dudas, no todo lo vea con la misma velocidad, pero lo cierto es que yo, si tomo una rebanada elemental de barra, según lo que me enseñaron en estabilidad 1, la cosa es más o menos así. Dice, yo tengo, la función es creciente en esta dirección. O sea, crece en esta dirección. ¿En qué dirección? En la dirección del eje X. Porque así me la planteo. O sea, me la planteo en esa dirección, acá tengo el eje. Con lo cual, si tengo un par acá, que llamo MI, tengo un par más grande, un poquito más grande. Este diferencial de MI era el que generaba el cortante, ¿sí? Fíjense que tiene que ser este diferencial de MI que está acá, lo tengo que encontrar opuesto para encontrar el equilibrio. Entonces me aparece un cortante que gira en el sentido al revés. Dice, aparece un corte acá y aparece un corte acá. ¿Se entendió eso de que es opuesto, no? Fíjense que el sentido del diferencial de MI, que es el que prevalece, es antihorario, el cortante es horario. Pero claro, las funciones son crecientes, no son iguales en una cara. No tengo por qué asumir que son iguales. Digo, esta crece. Podría crecer. Puede crecer o no. Depende. ¿De qué depende? De que haya carga distribuida acá. Si hay carga distribuida acá, la función crece. Ah, claro. Entonces usted lo que me dice es que para que haya equilibrio, si yo multiplico el cortante, la carga distribuida en el diferencial de X, más el diferencial de corte, esto tiene que ser igual a 0. Dice, claro, entonces lo que aparece es que el diferencial de cortante sobre el diferencial de X es menos la carga distribuida. Con lo cual acá me aparece que el menos que venía arrastrando me desapareció y me apareció la carga distribuida. Qué bien. Me quedó la derivada cuarta, que no es la que quiero, porque yo quiero sin derivada, pero ya llegué a encontrar una relación entre esa función y la carga distribuida aplicada con independencia de la forma en que esté sustentada la pieza. ¿Y qué pasa si ahora empiezo a trabajar al revés? Y se me ocurre escribir por acá, integro la función anterior. Y me queda más. Y acá me aparece un X más un C1. ¿Podría decir que esta función es la representación de la carga distribuida? Y si esa es la función que representa la carga distribuida, la tercera, ¿qué representa? La tercera. ¿Podría decir que representa el corte? ¿Esta representa el corte? Y ahora integro una vez más.
Si la anterior es el corte, la derivada segunda, ¿qué es? Momento. Acá está, mire. La derivada segunda es el momento. Sí, tengo que multiplicar por el EJI, pero en definitiva es solo multiplicarlo por una constante. O sea, usted está tratando de plantearnos que van a quedar atadas todas las funciones a la deformada de pieza. Y sí, una vez que yo sepa cómo se deforma la pieza, voy a poder sacar todo vinculado a la deformada. Tiene lógica, porque ¿qué manda? Y manda la realidad. ¿Y la realidad cuál es? ¿Y cuánto se deforma la pieza producto de la carga aplicada? Y si lo integro una vez más, y ya nos estamos aproximando al primer descanso que necesitamos para ir cerrando esta primera parte, que está llena de flechitas y de cositas. Pero a mí me interesa solo lo conceptual. Ahora, acá me queda una duda. Ya sé que ya estoy por llegar a lo que estaba buscando, ¿no? Pero, ¿qué es la derivada primera? El giro. El giro. ¿Te acordás que hacíamos la derivada primera era la tangente a la función? Y dijimos que la tangente era igual al giro de la función por esa aproximación que habíamos aceptado. Es exactamente el giro. Con lo cual, no sé si el que iba a contar algo se quedó cortado porque lo anticiparon o porque le quedó una cosa que no logró ver, pero pregunte todo lo que quiera, ¿eh? Si sé, contesto, y si no sé, no contesto, porque mentir no voy a mentir. Amigo, qué cantidad de constante de integración que tiene. ¿Podría haber aplicado esta en la anterior? Totalmente, podría haber ido con esta función al ejercicio de la vía simplemente apoyada, sin ningún problema lo podría haber metido ahí y haber trabajado con esto. Simplemente quise mostrar que hasta ahí podría trabajar sin meterme por acá. Pero ahora tengo 4 condiciones de vínculo. Y ahora necesito, la clave de esto son las condiciones de vínculo. Les cuento las que sé, porque ya me las contaron antes. Para x igual 0, el corrimiento en ese punto, o sea, el descenso de la barra es nulo, y lo mismo le pasa para x igual L, el corrimiento de ese punto es 0. 2 más. Tampoco va a girar en los empotramientos. ¿Cómo? Perdón. Que no va a girar en los empotramientos tampoco. Bien, no va a girar en los empotramientos. No va a girar es la derivada primera. ¿Vamos a resolver este polinomio de cuarto grado sacando las 4 constantes de integración? No. No, porque no es lo que nos interesa ponernos a hacer todo esto. Simplemente mostramos. Después se lo van a pedir a ustedes. Ah, sí, sí, se lo van a pedir a ustedes. Pero es piola que lo vean. No es este el camino que vamos a usar. El camino que vamos a usar es lo que vamos a ver en la segunda parte, que se llama trabajo virtual. Pero es piola que vean cómo vamos.
Voy a repetir, si yo ahora reemplazo las condiciones de borde, podría resolver el problema. Antes de seguir, y solo por curiosidad, ¿hay alguna otra condición de borde que se les pueda ocurrir? ¿Por qué hago esto? Porque van a ver que ahora voy a hacer un ejercicio que va a ser extremadamente breve, que se va a llamar sacar las condiciones de borde, porque ya sé de qué se trata el problema, pero solo me voy a limitar a pensar en condiciones de borde. Y por ahí me ayuda este esquema. Si separan en X igual a L sobre 2, separan justo acá. Donde la función es máxima. Recuerden que pueden jugar con la carga, el corte, el momento, el giro, todo pueden jugar. Cualquiera de estas funciones las conocen porque están biunívocamente relacionadas. Es decir, conocida una, conozco la otra, conozco la otra, conozco la otra, conozco la otra. Es más, hay un programita que está hecho en MATLAB que te hace el... A veces lo muestro, a veces cuando tengo tiempo, porque realmente en estas clases no hay mucho tiempo. Que te muestra cómo relacionando uno con el otro te saltan todos los diagramas atados uno con el otro. Si yo me paro en X igual a la mitad, o sea, para X igual a L sobre 2, las 4 condiciones de borde que usamos están perfectas. Simplemente me pongo a pensar si alguna otra podría usar. ¿Qué cosas se dan en X igual a L sobre 2? ¿Cuánto vale este giro? 0. El corte es nulo, lo sé, eso sí lo sé. No sé la función momento flexor, pero la de corte sí. Quiere decir que la derivada tercera es nula para L sobre 2. ¿Qué me interesa como ingeniero? El W máximo. ¿Cuánto da el W máximo? Bueno, muchísimo menos que lo que nos dio la viga simplemente apoyada. 1 sobre 384 QL cuarta es J. 5 veces menos. Claro, es mucho menor porque el giro en la viga simplemente apoyada aparece libre y acá aparece restringido. Quiere decir que esta deformada es notablemente más chica. Para irnos al descanso, pero antes de irnos al descanso, 2 pequeños ejercicios más, si es que no les quedó dudas de este, mientras que escribo lo que sigue. Si alguien tiene dudas, me paro y lo veo. Vuelvo a repetir, esta expresión la podía haber usado en el ejercicio 2. Sí, señor. Ningún problema. De hecho, probablemente sea lo que ustedes saben. ¿Qué me interesa? Mire, la expresión, el polinomio de cuarto grado que tengo acá me sirve si la viga cambia la esencia. ¿Qué es lo que me cambia? Las condiciones de borde. Entonces, tengo esta viga.
Tengo una carga distribuida. Todo lo que necesito son las condiciones de borde. Necesito 4 para salvar esta circunstancia. ¿Cómo será la elástica? Dice, mire, arranca con giro nulo, pero termina con giro libre. Dice, arranca con giro nulo y termina con giro libre, con lo cual la elástica se va a recostar sobre el lado del giro libre. Ajá. Que conozco. Bueno, las 4 condiciones de borde, 2 me las acuerdo porque vienen siendo las mismas de siempre. Pero necesito 2 más. ¿Están? O ya se fueron a tomar mate. Acá estamos. Que no desciende en 0 ni en L, está bien. Miren las condiciones de borde que habían planteado anteriormente. Habían hablado de que el giro era nulo. Claro, lo plantearon en los 2 extremos. Acá los 2 extremos no lo pueden plantear, pero en uno de los 2 extremos, el giro también es nulo. Ahora, ¿qué podría decir en L que sea nulo? Que es nulo en L, la elástica, el giro, el momento, el corte o la carga distribuida. El momento. Muy bien, podría decir entonces que la derivada segunda de L es 0. Eso es decir que el momento es nulo. ¿Dudas? No sé si soy demasiado bueno explicando o ustedes demasiado inteligentes que me lo pescan al toque. Creo que lo segundo sin lugar a dudas. Diga simplemente apoyada con una carga concentrada. Y esto es importante que lo vean, y acá terminan las elásticas. Después nos metemos con trabajos virtuales. Y si nos queda tiempo, buscamos el factor de forma y la incidencia del cortante, que está piola porque te muestra claramente que es muy baja para vigas esbeltas. Para acá. Y pongo una carga P en un punto cualquiera. O sea, juego con la relación de distancias existentes entre estos 2 puntos, esto es A, esto es B, con lo cual la reacción de este vínculo depende de ese juego de distancias, y dice, esto es P por A sobre L, esto es P por P sobre L. Este es más chiquito. Dice, ¿cuál es la elástica? Dice, sale con un giro libre. Y esa es la elástica. Ah, pues entonces la tengo definida. Sí, porque la función momento flexor también la tiene definida. No tiene mayor dificultad para construir esta función momento flexor. Esa función momento flexor acusa un máximo de función acá. Y desde acá hasta acá es una variación de tipo lineal. Y desde acá hasta acá es una variación de tipo lineal. Claro que si yo me paro en una posición X por acá, puedo escribir cuánto vale esta función. Pero si me paro en una
un X por acá, puedo escribir cuánto vale esta otra función. Ah, ¿no son funciones iguales? Y no las puedo escribir de un lado al otro. ¿Sí? Podría decir que entre 0 menor o igual que X menor o igual que A, podría encontrar una función de mx, planteando, si la mira para atrás, que sería la forma más sencilla de escribirla, dice, el giro ese giro es un giro negativo, pero como lo estoy leyendo al revés, es un giro positivo, y sería P por B sobre L, que multiplica al valor de X. Esa vale en el rango de 0 a A. Claro, cuando me paso de rango y me vengo a A, no puedo irme con esta expresión, tengo que cambiar la función y ahora miro para adelante, porque me conviene más mirar hacia adelante y digo, la función es P por A sobre L, miro para adelante y ahora la distancia que hay en juego es L menos X. Pero lo que está claro es que si yo intento abordar el problema por cualquiera de los dos caminos que hemos transitado, es decir, derivada segunda de W respecto de X igual a menos el momento flexor variable en X sobre JI, lo que se me pone de manifiesto es que yo no puedo ir con una elástica sola. ¿Por qué no puedo ir con una elástica sola? Porque la función momento flexor no es continua y derivable de un extremo al otro. Son dos funciones. Entonces voy a tener, evidentemente, una partición que va a estar asociada acá. Dice, acá voy a tener una partición. Esta elástica la podríamos llamar la elástica correspondiente al tramo 1. Y esta segunda elástica es la correspondiente al tramo 2, entendiendo esto como tramo 1 y esto como tramo 2. Ahora sí puedo trabajar generando una elástica del tramo 1 y una elástica del tramo 2, y no tengo mayor dificultad. ¿Se entiende lo que explico o no? Como la función momento flexor no la puedo escribir de una punta a la otra, tengo que trabajar generando elásticas por partes. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con esta expresión, no con la última que habíamos desarrollado, cuántas constantes de integración provocaba cada una de estos desarrollos? ¿Cuántas constantes de integración generaba esta función? ¿2 o 4? Ya están agotados. Porque estoy preguntando de qué color era el caballo blanco de San Martín y no saben contestar la pregunta. Miren, cuando vinimos por acá, en este primer desarrollo que fuimos haciendo, eran 2. Nos metimos con la función momento flexor variable y seguían siendo 2. Acá se nos ocurrió hacer este nuevo camino y eran 4. 4. Si me meto por el camino corto, es decir, conocida la función momento flexor, reemplazo la función momento flexor, está claro que tengo 2 constantes de integración. Pero cuidado, tengo 2 constantes de integración acá, C1, C2, pero acá tengo 2 más, C3, C4. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de borde? Porque ahora tengo que hacer condiciones de borde que simultáneamente me sirvan para poder resolver los 2 problemas a la vez.
Está terrible, está terrible. Condiciones de... Condiciones de borde. Después terror. Ayúdenme, ¿cuáles son las condiciones de borde? Y nos vamos a cambiar el agua del mate. W1 de x igual a 0 es 0. Y lo mismo para... El W1 de la función 1 en 0 es 0. Si no entendí mal, lo mismo para la 2. ¿Es eso lo que me dijo? La función 2, no hablo de elástica, hablo de la función 2, para L es 0. ¿Qué dije? Bueno, lo que dije es simplemente que este punto no desciende, que este punto no desciende, lo expresé con esta elástica y después lo expresé con este elástica. Tengo 2, necesito 2 más. Con 2 más lo tengo resuelto. ¿Por qué me detengo acá? Porque es acá lo que cambia, es la esencia del problema, las condiciones de borde. Todo lo demás fueron desarrollos matemáticos. Pero las condiciones de borde hay que poder visualizarlas. Es la parte, digamos, novedosa del planteo. Jueguen, porque hay pilas de condiciones de borde que puedo aplicar. Pilas. Pero hay que ser ingenioso para plantearlas ahora. Y los momentos valen 0 en L y en 0. Muy bien. Dijo que la derivada segunda. Vamos a sacarle los corchetes que me parece que se interpreta bien sin corchetes. La derivada segunda, o sea, momentos, en 0, punto y coma, la derivada segunda en L es 0. Pero para ser más generosos, sigan jugando. Les cuento una. Una que intenta relacionar las derivadas, perdón, las elásticas de ambas. Miren esto. Y sí, tienen que descender lo mismo. Si no descendiesen lo mismo, es que la pieza se rompió. Se dividió, se separó en dos. Pero si siguen con esa lógica, miren esto. O sea, ¿qué trato de mostrar? ¿Podría yo tener una elástica para este punto que, respetando todas las condiciones de borde que ustedes plantearon, hiciese eso? Y la respuesta es no. O sea que lo que estoy diciendo que el giro, la derivada primera, en A, tiene que ser el mismo giro que la derivada 2, la derivada primera de la segunda función, también en el mismo punto, en A tiene que ser 0. Simplemente por mostrar, podríamos seguir buscando, pero digamos, creo que estas son
son las más significativas, las más interesantes de mostrar como condición de borde. Síntesis de la clase, de esta primera clase, nos vamos a tomar 11 minutos, nos vamos a encontrar a las 11 para la segunda parte. En esta parte, ¿qué hicimos como síntesis? Bueno, se nos ocurrió encontrar la relación entre el momento flexor, y la derivada segunda de W, es decir, la derivada segunda de la función elástica respecto a X dos veces. Integrando y buscando condiciones de borde, llegué a encontrar la función para un flexor constante. Después lo que hice fue la misma viga simplemente apoyada, pero ahora con una carga distribuida, nos apareció esta función. Acá sí la función es continua y derivable de punta a punta, la puedo escribir una sola vez, no tengo que escribir dos funciones. Y llegué a esta expresión que está acá, que si se fijan, también podría haberla atacado, reemplazando acá con Q igual 0. Sí, esa función que tengo acá arriba, perdón, con Q igual a Q, me equivoqué, con Q, no con Q igual 0, con Q, puedo reemplazar este polinomio de cuarto grado, acá, trabajando con esta, y tendría que buscar las condiciones anteriores para llegar a una expresión exactamente análoga a esta que llegué. Igual, da igual, por cualquiera de los dos caminos. ¿Por qué tuve que abordar ese problema desde este otro enfoque? Cuando me meto en sistemas hiperestáticos no sé cuánto valen los pares, y entonces se me ocurrió esto de derivar por arriba de la derivada segunda y encontrar la vinculación. Esta vinculación es importante que la vean y que la tengan en mente. Dicho esto, aquí encontré que la derivada máxima es notablemente más chica que la anterior. Y finalmente me permití jugar con algunos ejercicios en los cuales lo único que hice fue condiciones de borde para marcar que si hay cargas concentradas, acá sí tengo un problema. ¿Por qué tengo un problema? Porque tengo dos elásticas a trabajar. Dos elásticas que hay un punto en que se tienen que unir y tengo que trabajarlo. Es más, podría trabajar con la unión del cortante, que es todo un bodrio, porque el cortante tengo cortante a un lado, cortante al otro, y en el punto de unión tengo una carga P. Entonces eso también llevaría a un trabajo adicional.